Queremos poner al alcance de tu mano una valiosa información acerca de el texto sagrado. Acércate para que conozcas cómo se conformó el más maravilloso de todos los libros a través del tiempo. Hoy te queremos contar una historia de 6000 años. No te pierdas este curso multimodular en el que te hablaremos de su origen y transmisión, y también de su corrupción y restauración. Les trataremos de explicar eh, lo que es la crítica textual y hablaremos de cómo, eh, gracias al Señor, este proceso de restauración para el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto ha llegado pues a un punto, un nivel sumamente avanzado de restauración. Podemos decir que en un 99.9% el texto griego del nuevo pacto lo tenemos en nuestras manos y, y eso es una bendición porque estamos muy cerca de ese original que no tenemos. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para poderles compartir las láminas que esperamos sean de su agrado y que puedan ser eh, de ayuda para entender este complicado proceso de restauración. Bueno, entonces en nuestra historia del texto sagrado, como bien saben todos, que la hemos venido compartiendo en las semanas que han pasado, la hemos dividido en 4 partes. Hemos hablado hasta ahora del origen, de esa transmisión, larga transmisión de copiado y de cómo esa transmisión ha llevado a una cantidad de adiciones, omisiones, alteraciones, errores voluntarios e involuntarios que han alejado, pues, de alguna manera, el bien torcido, ese original que no tenemos. Pero gracias al Señor que Él ha prometido la restauración de todas las cosas y también le ha tocado el turno a la palabra. De manera que hoy hablaremos de la restauración del texto sagrado. Nos vamos a dedicar a definir lo que es crítica textual y hablar un poquito de la metodología. Cómo es que el crítico llega a conseguir esa variante que pone en el texto y cómo es que guarda las otras variantes a pie de página. Entonces, iniciamos diciendo que la crítica textual es un arte y es una ciencia. Es una ciencia porque se adapta o se busca de poner unas reglas para que siga, pues como toda metodología, una línea objetiva, ¿no? Donde se pueda aplicar en cada uno de los textos. Sin embargo, esto no puede ser fijado a veces de una manera rigurosa, sino que tiene que ser considerado porque tiene muchos factores que afectan la decisión de
escoger el texto que va en ese original que no tenemos. Entonces, por eso decimos que también es un arte, porque también implica la condición del crítico, de si es un hijo de Dios, de si es una creación nueva en Cristo Jesús, porque al ser parte del cuerpo de Cristo, pues tiene la mente de Cristo. Entonces le será mucho más fácil saber cuál es la variante que tiene que ir en el texto y cuál ha de relegar en a pie de página. Entonces, la crítica textual tiene que ver con las variantes, con las copias de las copias, de las copias, de las copias, y de esas lecturas divergentes. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de dos manuscritos de los códices, el códice sinaítico y el códice vaticano, más o menos del mismo tiempo, y citan estos textos griegos, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 35. Y aquí el Señor Jesús está hablando sobre está haciendo su reclamación a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley. Y en este pasaje, el que lo veremos más adelante, se presenta en uno de los textos una añadidura, como podrán verla aquí, a su mano izquierda. El otro texto ya lo tiene aquí integrado como si fuera parte del texto. Sin embargo, entonces el crítico, al tener estos dos manuscritos frente a él, pues se halla en una disyuntiva, ¿verdad? En este ejemplo y en cualquier otro, con dos variantes o con muchas variantes, porque hay lecturas a veces que se consiguen hasta 5, 6, 7, 8, 15 lecturas diferentes. Entonces, él se ve pues enfrentado en, en tomar esa decisión. Y esa decisión es muy importante porque no está pues restaurando pues ninguna obra literaria de los escritores griegos de la historia, sino está tratando con la Biblia, con los textos bíblicos. Entonces, por eso es importante que se escoja la correcta. Algunas veces es fácil, otras veces es más difícil, otras veces las evidencias están divididas de igual forma, con las mismas eh, como las mismas eh, reglas para uno que para otro, y entonces el crítico pues no sabe qué decisión tomar. Por eso en algunos textos se pueden encontrar tanto una variable como otra. Sin embargo, esas copias que están siendo comparadas unas con otras y que tiene que ver con ese análisis riguroso, tienen que ser evaluadas una a una. No se pueden tomar generalidades, sino por eso es que decimos que es un arte, porque se va a tratar como si esa variante fuera la única con la que el crítico tiene que trabajar. De esa manera, entonces, se podrá conseguir, al dedicarle todo el esfuerzo, todo el tiempo como única, conseguir la mejor de ellas. Entonces, estas variantes tienen que ver otra vez con el proceso de copiado y con ese procedimiento de transmisión. ¿Se acuerdan en las clases que vimos de la transmisión del texto? Todos los
errores involuntarios y voluntarios que cometían los escribas. Ese trabajo de copiado era un trabajo pesado que requería toda la atención del, de, del copista y que tenía que eh, dar lo mejor de sí. Y sin embargo, pues ya ven ustedes todas las variantes que han salido. De los 5.900 documentos que tenemos hoy día del Nuevo Testamento, eh, han pasado pues a estos libros que tenemos aquí, el Nuevo Testamento griego, que refleja y que recoge, como veremos más adelante, todas esos manuscritos, todas esas variantes. Se han tomado en consideración todos esos testigos. De manera que cada uno de ellos, los mejores y los no tan buenos, son importantes tenerlos en cuenta a todos ellos, porque cada error nos va a hablar de lo que le pasó a ese texto. Y cada uno de esos testigos contienen parte de ese urtext, de ese original que no tenemos, de esa original de donde salieron todas las copias, de las copias, de las copias, de las copias, hasta llegar a nosotros la traducción de donde se hicieron ese, ese vertido de ese idioma original a nuestros idiomas vernáculos. De manera que no hay que despreciar un solo testigo, porque algo nos dirá. Recordemos que los documentos son frágiles, algunos están con la acción del clima, del tiempo, de los años. Muchos han estado en bibliotecas guardados por años, en, en colecciones privadas de personas pues que a lo mejor no tenían los requerimientos para guardarlos, para mantenerlos en buenas condiciones, y a veces algunos llegan de una manera que tienen muchas lagunas, están rotos, están con humedades, eh, la tinta está borrada, no se sabe qué es lo que dice, pero como tenemos muchos, podemos hacer esa reconstrucción. Se cuentan las letras, entonces de acuerdo a las líneas, como ya se sabe más o menos lo que tendría que decir, pues se calculan los espacios y dicen aquí tiene que haber un espacio para una letra, para dos letras, para tantas líneas, porque cada manuscrito es evaluado, descrito en su grafía, en, su, en el número de líneas, de columnas, miden las letras, y entonces se puede como sacar una proyección del texto que iría en un lugar o no. Entonces, de esa manera, pues se puede decir, no, aquí no cabría tal versículo porque no hay el espacio suficiente. Otras veces, cuando los copistas no tenían eh, esa copia de donde estaban haciendo su trabajo, si le faltaba pues algunas letras por el mal estado de los documentos, pues dejaban el espacio. Y así han llegado a nosotros documentos donde tienen lagunas, ¿no? Tienen espacios en blanco como que esperando recibir de algún momento algún otro documento para poder suplir esa falta que
de esa escritura. De manera que cada variante tiene que ser analizada, estudiada, meditada, de acuerdo a una serie de reglas que se han ido como que perfeccionando a lo largo de estos 500 años. Primero muy tímidamente, pero después, cada vez al aparecer los documentos a lo largo del tiempo, al producirse esos descubrimientos, pues había mucho más material para hacer esas comparaciones y poder hacer esa crítica. De manera que entonces la crítica textual tiene que ver con la selección de variantes. Escoger una y dejar las otras a pie de página. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con una metodología. Hay unas categorías de evaluación y esas categorías tienen que ver con unas evidencias, con lo que nos dicen los documentos de forma externa y de forma interna. Las evidencias externas tienen que ver con la fecha y el carácter del testigo. Después hay otras consideraciones en la relación que guardan los documentos unos con otros y con su genealogía, así como nosotros tenemos nuestros árboles genealógicos de la familia, también es posible tener árboles genealógicos en los documentos. Entonces tenemos la familia, por ejemplo, la familia 13, la familia 1, que presentan como una característica, una línea que puede ser catalogada en todos ellos y que los hacen como en esos grupos, en esa unión genealógica. Y entonces esos testigos tienen que ser, no porque hayan muchos, van a ser los mejores, sino tienen que ser evaluados, como les dije, como la única variante o el único problema que tuviéramos de toda la Biblia. Entonces, aquí en estas evidencias externas que vamos a ver de fecha y carácter del testigo, como les decía, tiene que ver con la fecha de los documentos. Y aquí tenemos un cuadro que presentamos hace unas clases atrás sobre las familias textuales. ¿Se acuerdan que vimos unas familias que pertenecían a los documentos alejandrinos, donde el texto es más austero, más corto, tienen unas características diferentes a los que son los occidentales y mucho más marcada la diferencia con los bizantinos. Los bizantinos son la masa más grande y presentan pues ya más adiciones, más omisiones, más armonizaciones, de manera que pudiéramos hacer aquí, fíjense en esta gráfica que tenemos a la izquierda, donde ponemos como inicio aquí el siglo primero, después de que se conformó el canon, y ponemos una línea vertical donde va a expresar los autógrafos ideales que no tenemos. Y a partir de aquí, entonces, con las copias, se fueron como distanciando, podemos poner aquí esta distancia entre uno y otro de las familias textuales.
Entonces, tenemos de los tipos de texto alejandrino, lo que tenemos son la masa de los primeros siglos, de los mayúsculos, de los unciales, que son el códice sinaítico, la mayoría de los códices que preservan estas lecturas más austeras. Pero después entonces hay como un vacío donde este tipo de texto ya no apareció más. Acuérdense que hubo muchos incendios en bibliotecas de Constantinopla, de ciudades importantes, donde se perdieron una cantidad de libros y seguramente allí pues habrían muchísimas copias de la Biblia, del Nuevo Testamento, de documentos, de los evangelios, de las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos siglos se han podido ir descubriendo ese catálogo de papiros que tenemos, que son de los primeros, del segundo siglo. Por ejemplo, el minúsculo 33, que está datado entre el siglo X, XI, que está escrito en tipos minúsculos, presenta un tipo de texto como el del Códice Sinaítico, como el Códice Vaticano. Entonces vemos que las copias tardías tuvieron de alguna manera una fuente de los primeros siglos. Esto no ocurre con el tipo de texto bizantino. No hay ningún testigo de los primeros siglos que apunte a un tipo de texto que fuera con esa expansión, con todas sus características de expletivos, de conjunciones, de armonizaciones, con el que lo conocemos y lo caracteriza. Entonces, este cuadro nos indica y nos hace como un plano de lo que realmente tenemos hoy día, ¿no? Entonces, para escoger una variante hay que tener en cuenta esto: qué tipo de texto es y qué fecha tiene. Porque no es porque la variante aparezca en muchos documentos de aquí en el número, sino qué tipo, qué carácter, qué calidad de copia es. También esto tiene que ver con el esmero que haya puesto el copista en hacer la copia. Hay documentos que, y no copié, no le hice ninguna fotografía, pero me he encontrado documentos griegos donde algunos copistas ni siquiera sabían griego y ponían los acentos estos que son circunflejos, los que parecen como unos sombreritos, los ponían al revés, o sea, en vez de para abajo, así, hacia arriba. Y entonces es muy gracioso por un lado, pero es muy triste por el otro. Entonces, con relación a la genealogía de los textos y grupos de familias de testigos, aquí les pusimos el mismo dibujo de las familias textuales para que recordáramos esto de los tipos de texto, ¿no? Entonces, lo que queremos transmitir con esta lámina es que a medida que la copia, y aquí les pongo este gráfico a la derecha, donde colocamos un documento que es como, viene a ser como un ejemplo de lo que sería el original, y del cual se van a derivar
las copias. Los documentos los hemos puesto aquí por siglo para hacer como un ejemplo y vemos cómo estas copias, al copiar en este caso el unigénito Hijo de Dios, van pasando los siglos y la copia en algunos casos se va copiando bien, pero en algunos ya empiezan a haber esas omisiones. Y ese documento que ha tenido el error o la omisión, pues simplemente pues se vuelve a copiar y el error pasa de esa generación de manuscritos a la siguiente, y así a la siguiente, y así a la siguiente, de manera que se perpetúa ese error. Pero ese error nos sirve para trazar esa línea de, de genealógica del documento. Nos hace como ver cuál es su ascendencia, de manera que podemos sacar una, una línea que nos va a contar lo que pasó, cuándo pasó, dónde pasó, y nos apunta, porque si todos los textos estuvieran bien, no podríamos saber nada, pero con los errores es que podemos conseguir información de ese original que no tenemos. Entonces podemos ver cómo en esta genealogía, este error, el Hijo de Dios, que no fue unigénito Hijo de Dios, pasó de una a otra, a otra, a otra copia, así hasta el final. De manera que cuando vamos a evaluar variantes, no podemos tomar todas estas copias que tienen el error como muchas, como varias, porque todas provienen de una. De manera que cuando los testigos son comparados, hay que fijarse si ese error que estamos contando viene de una línea para solamente tenerlo presente como una, una, una variante, no que hay muchos testigos que siguen diferentes líneas que tienen esa misma variante. De manera que entonces, cuando conseguimos esto y se prueba que la variante Y, por ejemplo, viene de un documento, un manuscrito inicial, donde se cometió el error, no se pueden contar aquí con todos los ejemplares que van saliendo de esta línea, sino que solamente tiene que ser contado una sola variante como representante de esa línea genealógica para ser comparada con las demás lecturas. Sobre las evidencias internas, que es la otra categoría de evaluación, entonces tenemos las probabilidades de transcripción. Son los detalles paleográficos, los hábitos de los escribas, si se equivocaron, si hicieron errores de salto de línea, confusión de palabras, si confundieron una letra con otra, si no estaban de acuerdo con lo que estaban copiando, si quisieron colocar un sinónimo porque en esa ciudad, en ese lugar, no se entendía esa palabra. En fin, todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre las probabilidades intrínsecas del estilo del autor, que tiene que ver entonces con el estilo de ese libro, el vocabulario usado en el pasaje o en el libro, en la teología que tiene el libro de ese autor, o compararlos con otras cartas o otros libros del mismo autor para ver cómo nos ayuda o encontramos herramientas que nos ayuden
en la escogencia de la variante. El contexto inmediato también es importante y la armonía en el uso del autor en otros lugares. De manera que todas estas herramientas, todos estos factores juntos de esta metodología se podrán aplicar algunas veces todas en ciertas variables, a veces no, por eso decimos que es un arte. Y aquí quería traerles un ejemplo de la variante que vieron en la primera lámina sobre Mateo 23:35, y la lectura registra, eran las palabras del Señor Jesús, son las palabras del Señor Jesús haciendo ese reclamo a los doctores de la ley, reclamando que habían quitado la llave del conocimiento, que no dejaban entrar, ni ellos entraban tampoco al reino de los cielos. Y dice así el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre injusta que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El pasaje paralelo de Lucas 11:51 registra desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Nuestra variante textual sería aquí hijo de Berequías. En nuestro Códice Vaticano, pues aquí tenemos hijo de Berequías, subrayado en la línea roja. Fíjense cómo forma parte del texto, en el cuerpo de la columna de las letras. Sin embargo, cuando nos vamos a segunda de Crónicas 24, 20, 22, porque hay que buscar, hay que investigar sobre a cuál de los Zacarías se está refiriendo el Señor Jesús. Entonces, tenemos que comenzar la investigación en esto, a cuál Zacarías se refiere. Entonces, dice la cita del Antiguo Pacto: entonces el espíritu de Elohim revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Pero conspiraron, más abajo dice, pero conspiraron contra él y lo mataron a pedradas en el atrio de la casa de Yahvé, quien al morir exclamó: Yahvé lo vea y lo demande. Entonces vemos cómo el Señor está haciendo, Señor Jesús a los doctores de la ley les está haciendo ese reclamo por la petición de este Zacarías, pero fíjense ustedes que no es hijo de Berequías, sino es hijo de Joiada. En Zacarías 1:1 tenemos al otro Zacarías. Dice, en el mes octavo del año segundo de Darío llegó palabra de Yahvé al profeta Zacarías ben Berequías, hijo de Ido, diciendo. De manera que tenemos aquí un problema porque hay dos Zacarías y al que el Señor estaba haciendo referencia era a Zacarías, hijo de Joiada, no a Zacarías, hijo de Berequías. Entre ambos hay una diferencia de 300 años, de manera que la adición que tiene este otro documento, el Códice Sinaítico, fíjense ustedes cómo se nota que es otra mano quien ha hecho esta adición, porque las letras son diferentes. Ha sido como que corregido en el texto. Sin embargo,
Todos los documentos tienen hijo de Berequías, menos este que se le ve esa adición con otra mano, y el Códex 59, estos minúsculos, el leccionario 6, el 13 y el 185, y en palabras de Eusebio que cita solamente Zacarías. De manera que podemos decir que hijo de Berequías en este pasaje es una añadidura. Sin embargo, todas las traducciones pues siguen la variante hijo de Berequías. Pero el Señor no estaba haciendo la reclamación de ese Zacarías hijo de Berequías, sino del que fue muerto entre el altar y el atrio, el Zacarías hijo de Hollada. De manera que entonces, por una simple cuestión de investigación en la historia, se puede ya decidir y ver cuál es la añadidura, cuál es el texto correcto y cuál no lo es. Aquí ahorita el profesor va a dar otros ejemplos de esto para que podamos tener una mejor comprensión de cómo la crítica textual ha de ser manejada con los manuscritos, porque es un arte. Adelante. Muchas gracias y buenos días, tardes tengan todos ustedes. Me permite nada más un segundo en lo que arreglo aquí mi computadora. Los problemas críticos del texto con que se enfrenta la crítica textual son tan variados y están bastante bien ejemplificados aquí con esta serie de puertas. Estos problemas que enfrenta la crítica textual en cuanto a la selección de las variantes que deben ir en el texto, no en el aparato crítico donde vienen muchas variantes, sino en el texto, son tan variados que no se resuelven con un solo método. Un método podemos llamarlo estereotipado. Cuando digo estereotipado me refiero a que se fija por su repetición, por la repetición frecuente de análisis con carácter de, digamos, de inmutable. Para algunos de estos problemas se encuentran soluciones claras e inequívocas, pero hay otros problemas que enfrenta la crítica textual que son más complejos, en los que las probabilidades de dar con la lectura correcta se dividen mucho más equitativamente y el crítico debe en ocasiones contentarse con elegir la lectura menos insatisfactoria o admitir que no existe una base clara para elegir. Y entonces nos encontramos nosotros que en el aparato crítico, por ejemplo, del Nuevo Testamento griego, que corre paralela a la edición de Nestle Aland, una edición preparada con menos variantes que la de Nestle Aland, tiene un grado, generalmente una letra que significa el grado de probabilidad en la exactitud de la elección de la palabra que debe ir en el texto, en el texto y no en las variantes. A veces hay tanta certeza en que se eligió la palabra correcta por las razones que ha presentado Liana, externas e internas, que hay mucha confianza en el crítico textual, en el comité, en este caso, que publicó esta edición del Nuevo Testamento griego, en haber puesto la palabra correcta, pero a veces no es así de fácil y no existe una base clara para elegir. Voy a presentar aquí
tan rápido como me sea posible, un par de ejemplos de este tipo de problemas para que veamos cómo razonan los críticos textuales para su solución. Vamos a comenzar nosotros con el primer ejemplo, que es Hechos capítulo 6 y versículo 8. Hay algunas versiones de la Biblia, como en inglés la King James, o por ejemplo la Reina Valera de 1569 y la que siguió, de este pasaje de 6:8 de Hechos, en las que se describe a Esteban como lleno de fe y poder. Decíamos que en las versiones antiguas, inglesa y Reina Valera de 1569 y la de 1800 y pico, no recuerdo el año, aparece allí Esteban como lleno de fe y de poder. Mientras que en la mayoría de las versiones españolas e inglesas se dice que Esteban estaba o era lleno de gracia y poder, como tenemos aquí en la lámina. La diferencia en las versiones en español o en inglés no representan versiones variantes de la misma palabra griega, sino lecturas variantes en el texto griego básico. La evidencia textual, sin embargo, no presenta solamente dos, como en este caso, o bien Esteban es lleno de fe o es lleno de gracia, sino cuando analizamos el resto de los documentos que poseemos nosotros, nos damos cuenta que no son dos, sino son cuatro las variantes que tenemos. Y aquí las tienen ustedes. Cuatro variantes diferentes que he enumerado como 1, 2, 3 y 4 de arriba hacia abajo. Bien, así nos encontramos, por ejemplo, en que algunas presentan járitos, o sea, gracia, y era lleno de gracia, Esteban, con una estupenda base textual, antigua, variada, que tienen ustedes aquí, por ejemplo, el papiro 8, el papiro 45, el papiro 74, el códice sinaítico, el códice alejandrino, el códice B, el Vaticano, el D, el Retza, y más de 20 manuscritos minúsculos. Además, la Vulgata y varias versiones siríacas, como son, por ejemplo, el saídico, el bohárico, el siríaco, además del armenio y el etiópico. Este último etiópico lee en lugar de gracia, dice Haritos Theou, gracia de Dios. Es decir, que Esteban era lleno de la gracia de Dios y de poder. La otra a la que nos referíamos, la segunda, que es la que presenta la King James y la antigua versión de Casiodoro y de Reina de 1569, es fe, pisteos. Si se dan cuenta, ustedes los testigos son menores tanto en calidad como en cantidad. Tenemos dos documentos, el HA, el PA, muchos manuscritos minúsculos, el siriaco, Gregorio de Niza y Crisóstomo, que citan pisteos. Esta sería la segunda. La tercera, otros documentos presentan járitos que pisteos, es decir, gracia y fe. Es decir, Esteban era lleno de gracia y fe y poder. En otros tenemos, pero fíjense ustedes que escasísimo es el testimonio a favor de esta tercera. Y la cuarta dice, pisteos que járitos nefmatos. Dice, fe y gracia del Espíritu. Y solamente se lee en un solo documento. Y de estas cuatro lecturas variantes es obvio que las primeras dos, járitos y pisteos, o bien son acortamientos
independientes de las lecturas más largas, como la 3 y la 4, o bien las lecturas tercera y cuarta surgieron al combinar los elementos de las dos primeras, járitos y písteos. Consideraciones de evidencia externa y de probabilidad interna se unen para demostrar que las lecturas 3 y 4 son secundarias, siendo combinaciones de las dos primeras. La lectura 3 está respaldada solamente por un mayúsculo. El manuscrito es un documento que data del siglo VI y es uno de los representantes más antiguos del tipo de texto bizantino de Hechos. La lectura 4 está respaldada por otro manuscrito mayúsculo, el Psi, que data del siglo VII o quizás del siglo IX, no hay una seguridad, y que tiene un tipo de texto mixto en el libro de los Hechos. Las consideraciones de transcripción llevan a los críticos textuales a concluir que las lecturas 3 y 4 presuponen la prioridad de las otras dos lecturas, pues es más fácil creer que un escriba, conociendo que conoció la existencia de las lecturas 1 y 2, decidiera unirlas, a menos que la copia que estaba escribiendo perdiera una o la otra. Es más fácil que creer que dos escribas de manera independiente se sintieron ofendidos por la lectura más larga y que cada uno quisiera haber perpetuado la mitad de ella en su copia. Este es el tipo de preguntas que se hacen los críticos textuales ante una situación como la que tenemos aquí. De modo que la evidencia externa, que es escasa en extensión, como podemos ver, y relativamente tardía, y las probabilidades de transcripción se unen contra la originalidad de las lecturas 3 y 4. La lectura variante 2, písteos, fe, está respaldada por dos manuscritos mayúsculos, el HA, que es del siglo IX, el PA, que es del siglo X, ambos representantes del tipo de texto bizantino. La mayoría de los manuscritos minúsculos se unen a estos dos testigos mayúsculos. El testigo más temprano es el de Gregorio de Niza, que muere aproximadamente por el 395 después de Cristo. Noten que la lectura variante 1, es decir, Járitos, cuenta con el apoyo de una amplia variedad de documentos, incluidos, decíamos, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, ambos del siglo V, que son los representantes mejores y más tempranos en cuanto al libro de los Hechos del tipo de texto alejandrino. El Códice Beza del siglo V es el representante principal griego del tipo de texto occidental. El Códice Alejandrino del siglo V y el papiro P74 que ustedes ven ahí datan aproximadamente del siglo VII y tienen un tipo de texto mixto. La evidencia de las primeras traducciones del griego a otras lenguas, incluyendo el latín o el siriaco, el copto, el armenio, refleja la amplia área geográfica muy importante en la que se aceptó la lectura de gracia. Ahora, la evidencia externa en apoyo de la lectura 1 es, por tanto, muy superior en cuanto a edad, en cuanto a diversidad de tipo de texto, al apoyo que tiene la lectura 2, fe.
Y las probabilidades internas también favorecen la lectura 1. Si el relato originalmente decía que Esteban era lleno de fe, no hay ninguna razón discernible por la cual un escriba decidió cambiarlo a lleno de gracia. Y por otra parte, en vista de la declaración hecha 3 versículos antes, y aquí pueden darse ustedes cuenta qué importante es el contexto, en la que Esteban era un hombre, como vamos a ver, lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren ustedes, 3 versículos antes del 6:8, Hechos 6:5. Tienen ustedes, ¿verdad? Que exelexanto Stefanon andra, cliris pisteos que pneumatos agiu. Dice, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe, noten ustedes, y del Espíritu Santo. Entonces, a la vista de esta declaración, no resulta difícil entender que al transcribir la declaración posterior en el versículo 8, los copistas probablemente, ya sea de una manera consciente o inconsciente, sustituirían fe, pistis, que seguramente recordaron de este pasaje que estamos viendo aquí anterior, por la lectura Jaritos, gracia. Entonces, la presencia de Nevmatos en la lectura 4 debe explicarse también de la misma manera. Noten ustedes cómo en la lectura 4, me voy a regresar un poquito, fíjese cómo dice la lectura 4, pisteos que Jaritos Nevmatos. Aquí la palabra Nevmatos, espíritus, podemos decir, una reminiscencia del versículo 6:5, que Nefmatos, y del Espíritu. Entonces, toda esta serie de consideraciones, porque se han visto a lo largo de la historia del copiado, que son cosas que sucedían entre los copistas, que les parecía mejor una cosa que otra, o porque veían que decía aquí pistos y nevmatos, es decir, fe y espíritu, entonces trataban como de completar o de armonizar esto con un versículo adelante o un versículo atrás. Entonces, la convergencia de varios hilos de evidencia, tanto externos como internos, nos lleva y lleva a los copistas a la conclusión de que el autor de Hechos 6:8 escribió lleno de gracia y poder. Entiendo que esto que les he mostrado aquí podemos decir, es una forma muy sintética de todo el proceso que llevaba una auscultación detallada de documentos, de consideraciones, de conversaciones entre los mismos críticos textuales. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo para que se den ustedes cuenta, que es Hechos 20:28. Muchos eruditos han prestado atención al problema textual que se encuentra aquí en este versículo. El informe de Lucas del discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Recuerdan ustedes, reúne en Mileto porque no quiere pasar a Éfeso, manda llamar a los episcopi de la iglesia y tiene una enseñanza larga y preciosa, y al final casi de esta enseñanza les dice que Dios los ha escogido, dice, para pastorear la iglesia de Dios. Este es un punto que vamos a ver primero, que adquirió mediante su propia sangre. Y la evidencia externa es la siguiente que voy a presentarles aquí. Noten ustedes, es más amplia, por ejemplo, que la del versículo anterior.
Hay 7 variantes principales que podemos ver en los documentos, o sea, en los testigos. En primer lugar, la iglesia de Dios, o bien en la 1, la iglesia del Señor, en la 2, del Señor y de Dios, en la tercera, de Dios y del Señor, en la cuarta, del Señor Dios, y de Cristo, la sexta, y de Cristo Jesús, la séptima. Tenemos aquí el cúmulo de documentos que respaldan cada una de las lecturas. De estas 7, obviamente, solo las 2 primeras, en la opinión de una gran mayoría de críticos textuales, merecen alguna atención, ya que las 6 y las 7, la penúltima y la última, como ustedes pueden ver, no están suficientemente respaldadas, y el resto son combinaciones de Kyriou y Theou, es decir, de Señor y de Dios, en varias combinaciones conservadas en textos bizantinos. Tomando en consideración, recuerden que el texto bizantino es rico en expletivos, en conjunciones, en pronombres, como decía Liana Fouchán, ricos en armonizaciones, etc. Sobre la base de la evidencia externa, es difícil decidir cuál de las primeras 2 lecturas es la original. Cada una de ellas está respaldada por, como ustedes notan, por testigos tempranos y por testigos diversos. Quizás lo más que se puede decir es que la lectura de Dios es la lectura alejandrina, y del Señor está representada más bien por documentos de tipo occidental. Además, tenemos que tomar en consideración uno de los principios de la crítica textual en la selección de una variante, que generalmente se confía en o se pone especial atención a la lectura más difícil. En este caso sería de Dios. Y bueno, se debe confiar principalmente en las probabilidades internas para tomar una decisión cuando cuando las probabilidades externas no son, vamos, no nos llevan fácilmente a una decisión. Aquí la frase Ecclesia Kyriou, es decir, Iglesia del Señor, fíjense ustedes, aparece 7 veces en la Septuaginta, pero en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por otro lado, la expresión Ecclesia tou Theou, es decir, Iglesia de Dios, aparece con una frecuencia, podemos decir, moderada, 11 veces en las epístolas de Pablo y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. En tercer lugar, la frase E ecclesia pace tu Christou, que quiere decir todas las iglesias de Cristo, aparece solamente una vez en Romanos 16:16. Es posible, por tanto, que un escriba, al encontrar Theou, es decir, de Dios en su ejemplar, y haya sido influenciado por el uso del Antiguo Testamento, la haya alterado de Theou a Kyriou, como ven ustedes aquí. Pero también es probable que un escriba, influenciado más bien por Pablo que por el Antiguo Testamento, haya cambiado el Kyriou, es decir, del Señor, por de Dios. Y todas estas suposiciones son dignas de pensarse, tratando de descubrir cuál es la lógica que yace detrás de las decisiones de los copistas. No obstante, hay otras consideraciones también que surgen y que nos permitan descubrir los porqués.
Y dentro de estas consideraciones hay una consideración que inclina la balanza a favor de la originalidad de la lectura de Dios. Y decíamos, es el hecho innegable de que de Dios es la lectura más difícil. Y la siguiente cláusula que dice, mediante la sangre, mediante la sangre, mediante la sangre suya o mediante su propia sangre, si nosotros tomamos esta expresión, esta diatu hematos tuidiu, mediante su propia sangre, la tomamos en su sentido habitual, es decir, como la tenemos ahí traducida, el escriba perfectamente se hubiera planteado la pregunta y decir, a ver, un momento, ¿Dios tiene sangre? Y esta pregunta realmente inocentona y ¿qué podemos decir? Ingenua, pudo haber llevado al escriba a cambiar Theú, que seguramente apareció en la copia que tenía por copiar, y haber cambiado Theú por Kyriou. Por otra parte, si Kyriou es decir de Dios, la iglesia, perdón, Señor, por otro lado, si Kyriou fuera la lectura original, no hay nada inusual en el contexto que haría que un escriba presentara de Dios, que es más difícil. Y este argumento a favor de Theú como la forma más antigua es particularmente convincente si el cambio se hizo, como se ha argumentado en tiempos recientes, a la luz de las controversias partipacianistas, una palabra dominguera, partipacianistas, quizás alguno sepa qué es este asunto del patripacinismo, que fue una doctrina herética que surgió ya por el siglo II y III, que negaba la personalidad distintiva de la Trinidad y afirmaba que Dios el Padre se había encarnado y había sufrido por la redención del hombre de la misma manera que el Hijo. Bueno, pues este fue el famoso patripacincismo o patripacinismo. Entonces, el argumento aquí a favor de Dios parecería como fortalecer esto, es decir, la sangre de Dios, Dios derrama sangre, el Padre derrama sangre. O sea, era una situación realmente difícil para que la lectura Theú, a raíz de la pregunta del copista, Dios tiene sangre, pues se hubiera visto realmente bloqueada. Y esa controversia con respecto al Dios que padece se desató en aquellos siglos segundo y tercero, cuando algunos, decíamos, planteamientos heréticos mostraban a Cristo como Dios mismo, y por supuesto que lo es, pero de manera que su muerte significara la muerte de Dios. En conclusión, independientemente de lo que se pueda pensar sobre la pequeña posibilidad de que de Dios, la sangre propia de Dios, se use aquí como equivalente a tu idio iu, a su propio hijo, parece ser que la lectura de Dios era más probable que se alterara a del Señor que al revés, y por lo tanto, pues puede ser considerada como la original. Además, creo yo que los copistas con esta pregunta, y aún en medio de aquella controversia, no tomó en consideración la profunda declaración que se está dando aquí, que es exaltar a Jesús, que es el que derrama la sangre y no el Padre, es considerado
como Dios. Es una declaración de la deidad de Jesucristo verdaderamente impresionante, que tal parece que aquellos copistas no alcanzaron a ver. Bueno, pues con esto, con estos dos ejemplos, y de una manera yo entiendo que muy superficial, pero quizás ilustrativa, podemos ver algunas de las circunstancias por las que atraviesan los críticos textuales para llegar a definir cuál realmente es eh, la, la correcta, la lectura correcta que debe ir en el texto.